espondiloartritis sacroiliaca bilateral. Porque hay disminución de la altura del espacio articular sacroiliaco derecho e izquierdo, esclerosis subcondral derecha e izquierda y evidentes áreas de osteitis en alerones de los sacros. Osteitis, que es lo que les decía, que es la formación de hueso. Y todo esto sí se ve en un paciente con espondilitis anquilosante. Y entonces, la situación está que el paciente que tiene enfermedad de Crohn y tiene espondilitis anquilosante como parte de una enfermedad, como parte de una manifestación extraarticular. Entonces, tú puedes enfocarlo desde dos puntos. Desde una espondilitis anquilosante que se asocia a enfermedad de Crohn o una enfermedad de Crohn que da una manifestación extraarticular que te da espondilitis anquilosante. Al final, ambos van de la mano. Por lo tanto, toma mayor fuerza y yo no tengo ninguna duda que el paciente tenga una enfermedad de Crohn con una espondilitis anquilosante. Y entonces el día 22 al paciente se le devoluciona concluyéndose con todos los estudios que hemos hecho hasta ahora. Pongo acá la fecha, pongo acá la hora, pongo acá las funciones vitales del paciente y esto es mi evolución, acá está mi, ¿no? Dice paciente varón de 55 años con los siguientes diagnósticos: enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, espondilitis anquilosante, insuficiencia suprarrenal primaria, enfermedad de Addison, pongo eso, diabetes mellitus tipo 1 con interrogante, luego vamos a hablar de eso, enfermedad poliglandular autoinmune, hepatitis viral tipo A resuelta, y acá pongo un comentario de la resonancia, que hay edema óseo en sacro e ilíaco, sugerente de sacroilitis activa, que el cortisol está bajo, que la PCR está elevada, que la calprotectina elevada, y que, y el índice de actividad de enfermedad de Crohn te daba 211 puntos y que requería una evaluación por reumatología para iniciar terapia biológica, ¿no? Entonces, digamos, la conclusión. Ahora vamos a revisar algunos aspectos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Quiero comentarles, mientras ustedes piensan alguna pregunta, que estas patologías, enfermedad de Crohn, espondilitis anquilosante, que aparentemente para ustedes pueden ser nuevas o pueden ser que no han escuchado mucho tal vez, son patologías frecuentes realmente, ¿ya? O sea, son patologías que tienen cierta frecuencia. Cuando no, cuando ustedes no escuchan o no llegan o no ven estas patologías, simplemente puede ser el hecho de que no se piensa en estas patologías. Si ustedes están tomando consideración los datos que les he dado, el paciente fue a un gastroenterólogo y el gastroenterólogo jamás lo consideró siquiera. Luego, obviamente, el gastroenterólogo, una gastroenteróloga diferente hizo la colonoscopía y ella en su evaluación consideró el diagnóstico. Entonces, ¿qué significa? Que el paciente tenía ahí los criterios, pero no le dieron la mirada correcta al problema. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Porque no manejan esta patología, porque no, este, es más sencillo tal vez hacer una endoscopía y evitarse problemas, ¿no? Y pensar a veces para pensar o hacer diálisis ya es complicado, ¿no? Para algunos, ¿no? Que puede ser, mejor le hago endoscopía y ya está. ¿Y por qué el endocrinólogo no consigue insuficiencia suprarrenal en su paciente? Por diferentes motivos igual, ¿no? Al paciente le hace su glucosa, está bien, su hemoglobina glicosilada está bien, y bueno, no le parece más, ¿no? Ahora, ojo, no estoy diciendo que sea claramente, porque faltan criterios para, ya vamos a hablar el día que nos toque hablar, pero no, la insuficiencia suprarrenal primaria requiere un cortisol bajo y un ACTH bajo. Y mi teoría es que al paciente lo hemos encontrado en una etapa de evolución. Como les digo siempre, ustedes tienen que entender que un paciente no está hoy día normal y mañana tiene Addison. No, pasa por una etapa y el paciente estaba transitando esa etapa.
Para mí, eso es lo que pasaba con el paciente. ¿Ya? Por eso hay muchas cosas que no concuerdan en el diagnóstico y hay muchas cosas que sí concuerdan. Esas cosas les digo. ¿Qué más les puedo decir de este casito? O sea, a veces en el hospital veo pacientes también así aparentemente con cosas raras, pero y no es que las pacientes con patologías raras me buscan a mí, ¿no? O sea, no es que van a buscarme todos los que... No, en todos sitios están estos pacientes. Muchas veces pasan desapercibidos, como la encefalitis de Bickerstaff, ¿no? Realmente nadie escuchó de esta patología, y en la UCI a todo el mundo se les pasó, y porque no habían escuchado de esta entidad. Y probablemente si es que yo o no lo hubiera visto al paciente o no hubiera tenido la paciencia de verlo y de pensar y de estudiarlo un poquito más, probablemente pensé de alta y no hubiera habido esta discusión que hubo en este caso de ese paciente, porque recuerden, les comentaba que ese paciente de ayer lo hemos discutido con el neurólogo, con los médicos de UCI, y les parece, a la luz del estudio de la enfermedad, digamos, de, de leer la patología y ver que concuerda mucho de la paciente, han concordado que es eso, ¿no? Ya les diré a ustedes si es que cabe, si que llega el resultado, si salió o no positivo el anticuerpos anti-GQ1B, que si bien es cierto, 2/3 del paciente tienen positivos, 1/3 puede tener negativo, pero cuando tenga positivo, si sale positivo, va a tener una fuerza absoluta en esto, porque ya eso ya, digamos, se va a despejar. Alguien siempre va a tener dudas, ¿no? Pero esto va a despejar todo tipo de dudas respecto al diagnóstico, me parece. ¿Algún comentario que quieran hacer antes de proseguir con el caso? Con algunas, aclarar algunos aspectos de lo que hemos revisado. Doctor, disculpe, yo no tengo ninguna pregunta, pero quisiera decirle de que sí ingresé a la reunión. Al inicio tuve problemas para ingresar, pero después ingresé y no quería interrumpirle mientras usted estaba hablando. Col. Sí, sí, doctor. Doctor, yo también ingresé un poquito tarde. Soy Surama Neirango. ¿Tú estás malita, Surama? Sí, doctor, no, el domingo me internaron. No, Ya, martes, no me acuerdo, doctor, pero he estado una noche en el hospital, me dieron de alta y ya ya, hoy día estoy en casa por un reposo relativo. ok. Y, perdón, me dijo Nicole, ¿no? Nicole. ¿Y Diego está? No está. Doctor, yo tenía una duda. Daisy, dime. Doctor, la enfermedad de lo que es la inflamación intestinal, ¿no estaría dentro de la enfermedad de Crohn? Claro, por supuesto. Ah, O sea, ya. la enfermedad inflamatoria intestinal es como decir 2 puntos, enfermedad de Crohn. La otra enfermedad inflamatoria intestinal es la colitis ulcerativa inespecífica, pero la diferencia entre la enfermedad de Crohn y esto son varias. Una de ellas, la enfermedad de Crohn puede afectar el intestino grueso, pero tiene más predilección por el intestino delgado. La enfermedad de la colitis ulcerativa más va al colon, y en la colonoscopía no había nada en el colon, recuerden eso. Segundo, en la enfermedad de, de, de Crohn hay muchas manifestaciones extraintestinales. Hay uveitis, por ejemplo, que yo le hice ver con el oftalmólogo, no lo he puesto ahí, pero el oftalmólogo dijo que no tenía nada de esta patología, ¿no? Hay lesiones en la piel, ¿no? Eritema nodoso, por ejemplo, se asocia. Hay manifestaciones en las articulaciones, por ejemplo, hay artritis, espondilitis anquilosante, sacroileitis, todo lo que tiene el paciente, ¿no? En enfermedad de Crohn. Pero en la colitis ulcerativa no hay nada de esas cosas. Y Entonces, sigue, eh, dime. la hiperpigmentación, entonces, solo era por la enfermedad de Addison. Mm, eso justamente es lo que dentro de los diagnósticos, ese diagnóstico no está confirmado, porque para la enfermedad de Addison me ha faltado a mí
para yo poder sustentar ese diagnóstico, el cortisol bajo, sí, pero tenía que tener el ACTH elevado. Y tenía que haber hecho una prueba de estimulación con ACTH. O sea, le pongo ACTH al paciente y luego le mido cuánto subió el cortisol. Si sube, si no sube más de 18 microgramos después de la administración de ACTH, tiene insuficiencia suprarrenal. Y después me ha faltado pedir anticuerpos anti-21 hidroxilasa, que son anticuerpos que se presentan en la enfermedad de Addison. Recuerden que la enfermedad de Addison es una insuficiencia suprarrenal primaria. Ya, esto tengo que aclararles. Hay dos conceptos. El concepto tradicional de que la enfermedad de Addison es toda insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, cualquier enfermedad que daña la glándula suprarrenal, pero ha cambiado últimamente y el concepto de enfermedad de Addison están enfocándolo hacia el paciente que tiene insuficiencia suprarrenal primaria de causa autoinmune, es decir, por adrenalitis autoinmune, que sea aislada o sea asociada a enfermedad poliglandular. Entonces, enfermedad de Addison es un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal primaria de causa autoinmune. Por eso le había puesto yo diabetes mellitus tipo 1, porque yo, en mi opinión, podía haber sido una diabetes tipo 1, ya que se asocia la diabetes tipo 1 a la enfermedad de Addison, de tipo autoinmune, o sea, la adrenalitis autoinmune. Y juntos tienen un nombre, se llama síndrome poliglandular. Por eso también le puse probable síndrome poliglandular. Pero no tengo los criterios completos para eso. Me falta tener. Este es un casito bonito también como el anterior, ¿ah? Para poder inclusive publicarlo por todos los aspectos, las aristas que tiene. Pero obviamente se me cae el diagnóstico porque el ACTH tenía que estar elevado. Esa es la manera de explicarlo, ¿no? Cuando baja el cortisol, no hay quien haga feedback. Por lo tanto, el ACTH se eleva y el ACTH no estaba elevado. Y se me cae el diagnóstico porque no tuve la opción de pedirle la prueba de estímulo con ACTH y también no le pedí la 21 hidroxilasa. El anticuerpo es anti-21 hidroxilasa. Ahora, podría pedir, darle ahorita hacerle la prueba ahora que porque el paciente le da seguimiento. No puedo. ¿Por qué? Porque el paciente he manejado corticoides como parte del tratamiento de enfermedad de Crohn. Y eso ya me va a alterar. Ahorita no podría jamás hacerle prueba de cortisol, ni la prueba de estímulo de ACTH, ni la prueba de... No, lo que sí podría pedirle es la 21 hidroxilasa al paciente. Lo he visto al paciente hace poco, está muy bien, el paciente está prácticamente asintomático, ya no le duele la cabeza para nada, ya no tiene diarreas, está con mejor apetito, está comiendo mejor, un montón de cosas. El paciente está muy, muy mejorado. Bueno, ahora aclaremos algunos puntos de dónde salieron estos diagnósticos. En ese sentido, el primer cuadro que les presento es este. Lumbalgia. ¿El paciente tenía lumbalgia? Sí. Entonces, ¿ustedes qué tienen que saber ante un paciente que acude a la consulta por lumbalgia? No es dar vitamina B12, como pasa en la mayoría de los pacientes, no es darle neurobión, que son tonterías, no es darle... No, no, no. Lo primero que ustedes tienen que considerar es signos de alarma, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿cuáles son? Miren, y van a ver que el paciente tenía un montón, ¿ya? Entonces, edad más de 50 años. ¿Tenía? Por supuesto que sí, tenía 55. Sí, síntomas sistémicos, fiebre, escalofríos, sudoración en la noche, fatiga. El paciente tenía fatiga. Disminución del apetito. El paciente tenía disminución de apetito. Pérdida de peso no intencional. El paciente tenía pérdida de peso no intencional. Historia de cáncer no tenía. Dolor no mecánico. Es dolor que que empeora con el descanso. Y dolor en la noche. El paciente sí tenía eso. Infección bacteriana reciente, no tenía. Inmunodepresión, no tenía. Infección urinaria, no tenía. Historia de uso de drogas, entonces no tenía. Falla del tratamiento inicial, no, ni siquiera el paciente había asumido su dolor que era normal, nunca había recibido tratamiento para eso. Uso de corticoides prolongados, no tenía el paciente. Trauma, no tenía. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes están viendo es
varios signos de alarma que tenía el paciente. Si este paciente iba a la consulta y lo veía, el común o sea, una forma habitual de verlo, si ustedes pueden comprobarlo cuando quieran, van a ustedes a un consultorio X, no hablo mal de nadie, hablo de lo que sucede en la realidad. O sea, yo estoy hablando fulano, sutano, ¿no? Pero yo lo que veo es eso. El paciente va a la consulta por lumbalgia, allá, diclofenaco, en ampollas, más vitamina B12, o aneurín, o aneurín forte. Esa es una idea generalizada, ¿no? No sé por qué, no sé dónde resultó, dónde nos perdimos en el enfoque de un paciente con lumbalgia. ¿Dónde ustedes que están estudiando, alguien les dijo que hay que hacer eso? ¿En qué momento aprendieron a hacer esas cosas? Obviamente uno aprende por varias razones, ¿no? Lo ideal es aprender porque lee algo y, y los conocimientos los hace suyos, no lee y está claro de lo que va a hacer. Y otra forma de aprender es ve y de repente han sido internos de alguien que ha hecho eso y dice, ah, qué bonito, eso también yo lo voy a hacer, ¿no? Y lo hacen, ¿ya? Pero no es así. Yo estoy acá y les estoy dando información y les estoy dando bibliografía para el enfoque adecuado de un paciente con lumbalgia. El segundo punto, nos vamos acá está la bibliografía que dice nuevos criterios de dolor de tipo inflamatorio en pacientes con dolor lumbalgia crónica, de la Sociedad de Asesores de Espondiloartritis, eh, Sociedad de Asesores de Espondiloartritis. Muy bien. Dice que si el paciente tiene 4 de estos 5 criterios, tiene una sensibilidad de 77 y especificidad de 91% para dolor de tipo inflamatorio, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuántos tenía mi paciente? La edad de presentación menos de 40 años. No, no tenía porque dice que el paciente tiene 55 años y hace 5 años empezó el dolor, o sea, ha empezado a los 50 años. No tenía, no cumplía. Presentación insidiosa, claro que sí, check. Mejora con el ejercicio, claro que sí, el paciente me ha reiterado eso varias veces. No mejora con el descanso, no mejora porque el paciente está sentado o está echado y le duele. Y aparece el dolor en la noche. El paciente tiene 4 de 3, sí. Entonces, si mi paciente tiene dolor lumbar de tipo inflamatorio, ustedes tienen que hacer eso. El paciente va a la consulta con dolor lumbar crónico, le preguntan estos criterios, cumple y ponen ustedes paciente con diagnósticos de lumbago de tipo inflamatorio o lumbalgia inflamatoria. ¿Ya? Ese es el enfoque. Acá tienen la bibliografía, aquí tienen los criterios, eso es cómo se debe seguir. Ahora vamos a ver el siguiente cuadro, cómo es la patogénesis de la espondilolitis axial. A ver, les digo también, ¿qué cosa es espondilitis axial? Espondiloartritis axial es como su compañera me decía sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Me preguntaba, ¿la enfermedad inflamatoria intestinal es parte de la enfermedad de Crohn? No, la enfermedad inflamatoria intestinal es el término general. Y luego viene enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Tal vez hay alguna más por ahí que están viendo, pero los dos prototipos es enfermedad de Crohn y espondilolitis y colitis ulcerativa. Asimismo, haciendo un paralelismo, aquí en la espondilolitis axial es el término general. Luego de ahí viene un término más específico que se llama espondilitis anquilosante. ¿Por qué? ¿A qué se llama espondilitis anquilosante? A un paciente que tiene espondilolitis axial, pero con cambios radiológicos, tal como tiene mi paciente en la resonancia magnética. Tiene cambios radiológicos, por lo tanto tiene una espondilolitis axial de tipo espondilitis anquilosante. Entonces no se confunden. Ya. Entonces, ¿cómo se produce esta espondilolitis axial o también aquellos pacientes que tienen cambios? ¿Cómo se produce sería la espondilitis anquilosante? Hay un factor genético, una carga genética. Son pacientes que tienen HLA27. ¿Le he pedido al paciente eso? No. ¿Debería pedirle? Probablemente sí, pero no me sirve mucho, como van a ver ustedes, para el diagnóstico. Podría pedirle, pero en áreas de estudiar, pero no para diagnóstico, porque al paciente, al tener un lumbago de tipo inflamatorio y tener el, el cuadro de tener la imagen radiográfica, está más que claro, no necesita más cosas como vamos a ver a continuación. Pero bueno, en algunos pacientes hay que pedir la HLA27. Esta es una enzima que se llama ERAP,
o receptores de interleuquina 23 o otros factores que no han sido identificados, genéticos. El paciente que tenga estos factores genéticos se expone a un disturbio de la barrera intestinal, como la enfermedad de Crohn, o un disturbio de la barrera de la piel, como la psoriasis, o alguna infección en general. Y esta exposición a microbios origina un estrés mecánico que va a originar una sacroileitis, una espondilitis y una entesitis. ¿Qué es cosa entesitis? Es inflamación de la inserción de los tendones. ¿Qué cosa es espondilitis? Es inflamación a nivel de la columna. ¿Qué cosa es sacroilitis? Es inflamación a nivel de la articulación sacroiliaca. Todo eso. ¿Cómo se evalúa clínicamente esto? Hay varias maneras de evaluar si hay dolor objetivo en la sacroiliaca o si no, como les decía en el test eh, que les he mencionado al inicio, ya se me fue el Shore, ¿no? Que se puede determinar ahí, porque la espondilitis del paciente lo que te va a producir al final de cuentas es una rigidez de la columna. Entonces el paciente ya cuando se quiere agachar no va a tener esa flexibilidad y por lo tanto no se va a diferenciar el cambio en la distancia inicial, ¿no? No va a haber un cambio tan drástico como ocurre en una persona normal. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Y esto qué produce? Produce tejido de reparación, tejido fibroso, que invade el área subcondral, eso se ve en el estudio de la de la resonancia magnética, y nueva formación ósea, ¿no? Con activación de los osteoclásticos, que esto se llama metaplasia ósea, que es lo que se ha visto en el paciente en la resonancia magnética. Entonces, ustedes están viendo la patogénesis relacionado con la clínica, relacionado con los estudios, cómo se van interactuando. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Según la ASAS, la Sociedad Internacional de Asesores de Espondiloartritis Axial, ¿ya? Dice que si el paciente tiene más de 3 meses de dolor lumbar y tiene menos de 45 años de edad, si tiene una sacroileitis en imagen, más una de las siguientes características, ¿no? ¿Cuáles son esas características? Dolor de tipo inflamatorio que tiene mi paciente, artritis que no le hemos encontrado, entesitis que no, seguramente si buscábamos tenía, pues, eso generalmente dolor en los codos, dolor en el talón, ¿no? Uveitis que no tenía, dactilitis que no tenía, psoriasis que no tenía, enfermedad de Crohn que sí tenía, que tienes acá 1, 2. Buena respuesta a AINES no le he podido dar porque tenía el paciente enfermedad hepática, obviamente. Proteínas elevadas sí tenía, HLA27 no le he pedido, historia familiar de espondilitis no tenía. Entonces el paciente tenía 1, 2, 3 características. Entonces dice el paciente que si tiene una imagen de sacroileitis más una característica, tiene el paciente enfermedad de espondilolitis axial. Pero acá ustedes pueden decir, pero acá dice que el paciente empezó con el dolor antes de los 45 años de edad y que dura más de 3 meses. El paciente probablemente tenga ese dolor hace muchos años. Para ver los cambios que hemos encontrado en la resonancia, debe tener años. El paciente, la verdad, seguramente ya se ha acostumbrado al dolor. O sea, difícil de considerar exactamente cuándo empezó el paciente, ¿no? Pero están viendo imágenes claras donde hay cambios este, que no han aparecido de un momento a otro, evidentemente que no. Y vamos a lo siguiente. Puede haber un paciente con espondilitis, con espondilolitis axial, sin imágenes en una articulación sacroiliaca, sí, puede haber. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener HLA-B27 según estos criterios y 2 características de las que hemos revisado. Pero hay unos criterios de Nueva York que están acá. Estos criterios son mucho más sencillos todavía, porque dice que si el paciente tiene dolor crónico y tiene una radiografía positiva, se acabó el diagnóstico. Rayos X, ni siquiera resonancia, rayos X positivo y se acabó el diagnóstico. Punto. Si el paciente no tuviera radiografía, entonces ahí le buscas las características de espondilolitis como dolor de tipo inflamatorio, dolor en nalga,
buena respuesta a los AINES, artritis periférica, entesitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, uveitis, incremento de las fases, de los reactantes de fase aguda, una infección que ha precedido, una historia familiar positiva, y el paciente puede tener, si cumple varios criterios de esto, puede tener una espondiloartritis axial sin HLA-27. O sea, un paciente, miren, un paciente X. Ahorita, por ejemplo, ustedes pueden hacer eh, que se llama, como una especie de pensar en un estudio, ¿no? Que hacer, ir a una sala de emergencia, buscar los pacientes que presentan dolor lumbar, todos los que vienen con dolor lumbar, que son un montón, y hacerle las preguntas simples, poner un cuaderno, poner estas preguntas. Usted tiene, o buscarle, no solamente preguntas, sino tiene, si cumple alguno de los criterios, ¿no? Examinar al paciente. Y ustedes podrían tener muchos pacientes que tienen 4 criterios y por lo tanto, sin necesidad de hacerle un análisis, una radiografía, pueden tener un paciente con espondilitis axial. Entonces, esto da fuerza a lo que son la anamnesis, ¿no? Claro que hay cosas acá que no tienen que ver con la anamnesis, por ejemplo, uveitis, ¿cómo sería? Tenía que llevarlo al oftalmólogo, ¿no? Pero si el paciente tiene historia familiar de enfermedad de potencia anquilosante, eso es preguntar. Si el paciente tenía una infección anterior, eso es preguntar al paciente. Si el paciente tiene dolor de tipo inflamatorio, eso es preguntar. Si el paciente tiene dolor alternante en las nalgas, eso es preguntar. Si el paciente le han dado AINES y ahora mejora con AINES, eso es preguntar. Y acá entesitis, dactilitis, eso es examinar. Artritis periférica, examinar. A lo que voy que el diagnóstico de espondiloartritis axial es relativamente sencillo, como ustedes están viendo ahí. No es nada complicado. Y si yo es más, no quisiera ir por este lado, yo diría a todos los pacientes que van con dolor lumbar con estas características iniciales, le pido una articulación sacroiliaca. ¿Por qué no? Y luego, luego de ver el informe, le puedo inclusive empezar a hacer todas estas, o completar estas características en el paciente, ¿no? Y hacer una pequeña, de cuántos pacientes han cumplido, tantos criterios, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en 3 meses, ¿cuántos pacientes irán con espondilitis anquilosante? Yo creo que varios, ¿ah? Yo les digo siempre, ¿no? Cuando reviso caso con ustedes, yo tengo 10 pacientes en la clínica donde trabajo con este diagnóstico. Entonces la pregunta es, ¿los pacientes que tienen esta patología vienen conmigo, me buscan a mí? Obviamente que no. Obviamente que están en todo sitio. Y en otro sitio manejan estos criterios. No creo. O sea, eso es lo que voy. ¿Por qué, si la lumbalgia es tan común, por qué no leo el tema bien y lo entiendo, ya que voy a atender todos los días pacientes? Esto está enfocado, esta crítica sería a los médicos que tienen en emergencia, ¿no? Atención primaria, los que están en las postas, los que están en los centros de salud. Y ahí se plantea otra interrogante. Pueden ustedes hacer simplemente una encuesta a los médicos si tienen conocimiento de espondilitis anquilosante, o preguntarles simplemente, el tema sería preguntar, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento sobre el diagnóstico de espondiloartritis axial en los médicos de atención primaria? Y decirles, doctor, ¿qué haría cuando un paciente que tiene dolor lumbar crónico con más de 3 meses de duración si el paciente tiene menos de 45 años? Entonces te van a decir seguramente, no, le vamos a dar neurobión, ¿no? Le vamos a decir terapia física, le vamos a dar resonancia magnética. ¿Por qué? Yo tengo un caso clínico, es decir, de los casos que les he dicho que tengo, de una paciente que tenía mujer, 45 años, desde los 40 dolor lumbar,
ella, eso es otra idea equivocada, ¿no? Tiene que ir al neurólogo. Va al neurólogo y el neurólogo le dice, bueno, vamos a hacer una resonancia magnética. Le va a dar resonancia y le sale que tiene una protrusión discal y lo manda al neurocirujano. Pero la protrusión discal no produce dolor lumbar. ¿Dónde está, pues, el principio de teórico de conocimiento? Un dolor, produce un dolor radicular normalmente las protrusiones porque comprimen secciones de nervios, raíces nerviosas. Pero el paciente llega al final a la neurocirugía, le hacen junta médica para ver si le van a operar o no, y le dicen, como estás subida de peso, no te vamos a operar, tienes que bajar de peso. Y regresa dentro de un año. Regresa dentro de un año, la ven nuevamente, y, no, no, vamos a hacer una junta médica nuevamente. No, no te vas a operar. Le han hecho 3 juntas médicas a la señora. ¿Qué tenía la paciente? Espondilitis anquilosante. Le pedí Lo único que hice yo, mira, el paciente ha gastado tanto tiempo con dolor persistente, no puede trabajar, va al neurólogo, al neurocirujano, saca cita, saca cita, saca cita. Viene con un médico internista, le pide una radiografía que cuesta 20 soles, sale el diagnóstico y da tratamiento. Ya está con tratamiento la paciente. Y ante la duda, porque en un momento me dijo, todavía me duele un poco, le pedí una resonancia magnética. Y la resonancia, tengo las imágenes felizmente y tengo para ese casito también para presentarlo. Y la resonancia claramente tiene una espondilitis anquilosante. Los pacientes están por todos sitios, o sea, están ahí pidiendo ayuda. Y tienen que saber cómo enfocarlos al paciente. No se trata de usar lo mismo, ¿no? O sea, no hagan lo que van a emergencia, van a encontrar que se hace eso, qué bonito, eso te voy a hacer yo, ¿no? No se trata de tener por atender, ¿no? De buscar la solución al problema. Y la paciente ya se acabó ahorita último que le he visto, está mucho mejor. Ya no va al neurocirujano, ya no piensa en leer. Entonces ustedes saben que pacientes asintomáticos pueden tener algún tipo de hernias o de protrusiones. Y eso puede ser parte. Yo puedo tener ahorita mi hernia ahí, no me duele. Pero si me aparece un dolor, yo no sé nada y me duele porque tengo espondilitis, me voy a hacer la resonancia, voy a decir, tienes una hernia, ya, entonces va al neurocirujano, vamos a ver si vamos a operar o no. O sea, se distorsiona totalmente el enfoque, como debe ser. Desde el comienzo se distorsiona. No debe ir a un neurólogo. ¿Quién lo manda al neurólogo? El médico de atención primaria. Porque el médico de atención primaria lo que hace primero es darle neurobión, vitamina B2, y como no mejora o mejora parcialmente, dice, ya no puedo hacer nada contigo. Tienes que ir al neurólogo. Y peor aún, algunos se atreven a mandarlo al traumatólogo las lumbalgias. ¿Qué va a hacer el traumatólogo con una lumbalgia? Peor aún. Imágenes radiográficas de la articulación sacroiliaca. ¿Por qué sacroiliaca? ¿Por qué no buscamos en la columna? Porque las primeras lesiones que aparecen es en la articulación sacroiliaca. Como ven acá. Acá ustedes en la T1, en la secuencia T1, ven ustedes áreas de metaplasia. Metaplasia. Para ver metaplasia, cuando ustedes piden resonancia magnética, tienen que ver incidencia T1 axial. Para ver como mi paciente que tenía metaplasia, ¿no? Acá está un poquito más clarito, tal vez. Tal vez. Y acá, este es en la STIR, que se puede edema óseo, ¿no? Acá ustedes ven edema óseo. Que al final representan lo mismo, ¿no? Signos de espondiloartritis. Acá simplemente para terminar, la calprotectina, que es la proteína del calcio con el zinc, y está presente en neutrófilos y monocitos. Simplemente cuando hay inflamación intestinal, y les digo lo que dice el Colegio Americano de Gastroenterología del 2019. Dice que la calprotectina fecal es un test que ayuda y debe ser considerado para diferenciar la presencia de síndrome de colon irritable de una enfermedad inflamatoria intestinal. De la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal de un síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable.
¿Mm? Preguntas, chicos. Doctor, yo tengo una consulta. En la espondilitis anquilosante decía que era en personas menores de 45 años, pero siempre se mantiene esto o digamos puede venir una persona así con que tenga de 50 a 60 años o por Claro. ahí. ¿Qué pasa, Es- Rebeca? Lo que estamos hablando es justamente eso, mira. Eh, Significa que el dolor aparece a esa edad. Pero el asunto es, ¿qué pasa con el paciente que empezó su enfermedad a los 40 años? ¿Sí? 42, 43, 44. ¿Qué pasa con ese paciente que empezó con ese dolor y se fue a atender a la clínica X y le dicen que es una lumbalgia cualquiera y le dan antiinflamatorios y no le hacen diagnóstico? Y sigue el dolor y va una vez, dos veces, se cansa de ir a verlo. Y los años van pasando. O sea, se deja de pensar en ese diagnóstico. Por supuesto que no, es lo que estamos hablando, ¿no? Que hay muchos pacientes que se diagnostica tardíamente porque no se sabe hacer el diagnóstico precozmente. ¿Mm? Entonces, obviamente que eso significa que el paciente ha sido mal enfocado desde un inicio, ¿no? O sea, eso significa que el paciente ha tenido un enfoque inadecuado. Yo les digo, solamente para que vean cómo este paciente que acabo de presentarles, en la primera evaluación de consulta externa, le pedí una radiografía de articulación sacroiliaca. No me trajeron la placa, pero me trajeron el informe. Decía normal. Entonces, ante una situación de que alguien pide una placa y sale normal, tú puedes decir, ah, pues no tiene, ¿no? Y puede haberse pasado. O sea, si simplemente si yo decía, ah, no tiene, no, pues no tiene el paciente. ¿Te das cuenta? O sea, el paciente, si tú no le diagnosticas, o si alguien no piensa en el diagnóstico y no le hace, el paciente no va a tener el diagnóstico y se va a seguir pasando los años. Y de repente este pacientito, si no hubiera hecho el diagnóstico, alguien hubiera venido de acá a los 60 y lo hubiera hecho. Y se diría, pues no, pero 60 ya no cumple criterios porque ya es un paciente que tiene 60. No, pero el problema no es ese, el problema es el tiempo en el cual se demoró en hacer el diagnóstico. El paciente tenía los criterios, pero nadie supo hacer el diagnóstico en el momento oportuno. Entonces, hoy, lógicamente, no es que tampoco un paciente de 70 años ustedes van a pensar, puede haber pacientes con 70 que hayan estado hasta esa época sin diagnóstico, sí, pueden haber. Hay un viejito que está en la columna que no puede mover, y hecho que hemos visto, ¿ah? Hemos visto pacientes así de edad avanzada, ya inclusive hay una imagen en radiográfica que yo había tomado la foto de un paciente donde ya había compromiso de la columna claramente. En otros pacientes, por ejemplo, hay una imagen que dice de la columna lumbar en caña de bambú, donde se presenta una, digamos, como se vuelven más de tipo, en forma de cubo los discos vertebrales y se calcifica el ligamento longitudinal anterior y te da pues, un aspecto así como de canutos de caña, más o menos, ¿no? Y eso ya es en etapas avanzadas. Eso no debemos ver, ¿no? O sea, la idea es no ver esas cosas. Si ves eso, es un paciente que demasiado tiempo ha pasado, todo el mundo lo ha visto y nadie se ha dado cuenta. ¿Qué puede pasar, no? O sea, lo que quiero decir es que ustedes siempre piensen en esa opción. No se, no digan, ah, como no tiene 45 años, no es, no. Puede ser, puede ser. Por eso les explicaba de la posibilidad de que se haga, ¿no? Un- me gustaría a mí ver, me gustaría el dato de ver cuál es eh, me gustaría tener un dato de prevalencia o de incidencia en Arequipa de estas enfermedades. Para mí, así a observación, es bastante pacientes. De repente tenemos algún factor
Simplemente miren, una cosa mucho más sencilla todavía para ver. HL se había creado un laboratorio. ¿Qué porcentaje de la población del equipo tenemos HLA-B27? Sencillo para investigar, pero costoso, ¿no? Porque un HLA-27 en forma particular cuesta 900 soles. Había que crear un laboratorio que auspicie de alguna manera, o conseguir recursos, no sé de dónde, porque no vas a hacer pues, 2 pacientes, ¿no? Ni 10, sería nada. Tiene que una población significativa, ¿no? O de repente que se vio en un distrito para hacer menos gente. Y buscar qué población tiene, porque si la población que tenga más HLA-B27 va a tener más espondilitis anquilosante. Eso está claro. Yo había desarrollado el tema. A ver, te voy a compartir para el dato que no quede en el aire. Este es. Voy a compartir ya. Ya, esta es la pacientita que decía que vi en este año, obviamente, en el seguro. Esta es la nota de ingreso que yo le hice el día 16 de junio. Pero la paciente vino con un cuadro por un problema respiratorio, ¿no? Había tenido COVID hace un año y se agitaba y todo eso. Y cuando se hizo la tomografía, tenía un infiltrado intersticial pulmonar discreto y se pensó, por ejemplo, en diferentes enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero con esta radiografía que ustedes están viendo acá, esta radiografía, que inclusive no está informada, donde yo evalúo y encuentro esclerosis subcondral y un mayor incremento en el espacio de la articulación sacroiliaca, considero que tiene una espondiloartritis, ¿no? Y la paciente tenía también aquí, tenía periartritis, tenía inflamación. ¿Me ven acá ustedes? Inflamadas las articulaciones de esta paciente. ¿Mm? Y bajo eso se concluyó que tenía, solamente con eso, se concluyó que el paciente tenía espondilitis anquilosante. Y el paciente se dio de alta con el tratamiento de sulfasalacina. Es el paciente que les cuento que le he hecho la resonancia y ha salido positiva. La resonancia en ese tiempo no había resonancia, estaba malogrado el equipo. Entonces, esta es la bibliografía que he revisado. Yo lo que quería ver es esto, ¿no? Asociación entre el antígeno leucocitario humano B27 y una inflamación de espondiloartritis axial. Es otra cosa, la espondilitis axial no radiográfica se puede ver como una parte más temprana o más leve de la espondilitis axial y los pacientes pueden o no desarrollar daño óseo estructural en el esqueleto axial. Entonces puede haber pacientes que no tienen imágenes como los que les he mostrado, pero sin embargo van a tener espondiloartritis axial. Esta es la presentación típica de un paciente con espondiloartritis. Quiero ver, espérate. Dactilitis puede haber, uveitis, enfermedad pulmonar intersticial. Entonces yo concluí que el paciente que les menciono ahora tenía enfermedad pulmonar intersticial por espondilitis anquilosante y que con el tratamiento iba a mejorar, ¿no? Porque hay estudios que asocian eso. Pero ¿dónde está? Ya, dice que la enfermedad empieza en la tercera década de vida, aproximadamente 5 años antes en los pacientes positivos a HLA-B27. La prevalencia de espondilitis anquilosante refleja la prevalencia de HLA-B27 en una población determinada. En las poblaciones de ascendencia europea, el HLA-27 está presente en el 8%
y la espondilitis anquilosante en el 0.5%. En aquellos con una prevalencia más baja, por ejemplo los afroamericanos, la espondilitis anquilosante se presenta con menos frecuencia. La prevalencia informada de espondilitis axial está entre el 0.32 y el 1.4% en diferentes encuestas. Esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, nosotros tenemos 8 HL27, tenemos 5, tenemos 1. Si tenemos 8 igual que la población europea, de repente no, tendríamos que el 0.5% de la población va a tener la enfermedad. Y eso es un montón. Porque yo siempre les hago el siguiente ejercicio mental. ¿Cuánto es 0.5% en Arequipa? Asumiendo esto ya, ¿cuánto es? A ver. ¿Cuántos pacientes sería? Considerando 1 millón nomás, ¿ya? De pobladores. ¿Bien? ¿Cuánto? Jorge, no se te escuchó. 5.000 5.000. de 1 millón. 500 creo, doctor. A ver, esto es. Qué raro. A ver, 0.5. Significa que habría, a ver, fácil, ¿no? Vamos, 5 por 1.000. 50 por 100.000. 500, ¿no? Sí, doctor, 500. Es mucho, ¿no? Yo pensaba que había más, ¿ah? O estoy equivocado. 0.5%. Si fuera el 1%, mm, que es el doble, sería 1 en 100, 10 en 1.000, 100 en 10.000, 1.000. No, creo que es más, ¿ah? A ver, mira. 0.5 por 100 significa que hay 5 en 1.000. 50 en 10.000. 500 en 100.000. 5.000. Chicos, 5.000. Sí, 5.000. doctor. Sí, es un montón, 5.000. A eso quería más o menos llegar, ¿no? O sea, tendremos 5.000 pacientes por ahí de una patología que casi nadie lo piensa. ¿Mm? Son cosas interesantes, ¿no? Como ustedes han visto, es sencillo el diagnóstico y es algo que no se utiliza, no se aplica, pues, ¿no? O sea, la verdad, en la práctica no se aplica, ¿no? ¿Quién va a estar buscando? Y lo peor de todo es que los pacientes pasan un vía crucis, ¿no? Porque ellos van de un consultorio, van equivocados, ¿no? Se van a los hueseros, se van al neurocirujano, se van al traumatólogo, se van a medicina física, se van a... un centro donde los pacientes con dolor lumbar les hacen estiramiento. Me han contado, yo nunca, no, ¿no? Me han contado unos pacientes que dicen que los estiran, ¿no? Como es una máquina que les jala de los pies, los mantiene, les pone unos arneses, cosas raras que no están. Es locura, ¿sabes? Que se hacen en medicina, cosas. ¿Ves? Quieren como
Yo sé que no sé con qué fines lo harán realmente. Pero bueno, mañana chicos les voy a hablar de insuficiencia suprarrenal, porque como hemos ocupado nuestro tiempo en casos clínicos, les voy a hablar todo lo que pueda avanzar, ¿ya? Entonces, solo que mañana no va a poder ser la clase en la mañana porque estoy trabajando en el hospital. Tendría que ser en la noche, a partir de las 8. Y el día jueves, no, mañana, no, perdón. ¿Qué hacemos? Con ustedes solamente he tenido, o sea, el lunes no hemos hecho clases, recién me estoy dando cuenta de eso. Mañana sería la última clase. Podemos hacer una clase más, depende con ustedes, porque quiero en la última clase que ustedes presenten algunos casos clínicos. Quiero también preguntarles algunas cosas, a ver si lo que hemos hablado algo algunas cosas se les ha podido, algunos conceptos se les ha podido grabar. Entonces quisiera valorar eso. El día, déjenme ver mi rol del día jueves. Noviembre. Ya, bueno, ya vemos, no me abre el rol, qué raro, pero el día de mañana hacemos la clase en la noche, ¿ya? Eh, me comentas, ¿quién es, quién está siendo la delegada ahora? Yo, doctor. Rebeca. Rebeca, me comentas si es que hacemos la cuarta clase. Si no, mañana